No le pongo enfrente. Aquí. No, ahí lo voy a poner. No es más raro. Entonces, hermanos, les voy a pedir que busquen en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 1. Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Cuando lo tengan pueden ponerse de pie y lo leen todo juntos. Vamos a leer el 1 y el 2. Primera de Pedro 1 al 2. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra de nuestro Señor, orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oramos. Padre, quiero pedirte esta noche, Señor, que seas tú, porque toque nuestros corazones y abra nuestra mente, Señor, al entendimiento y al conocimiento de la palabra, Señor, que la palabra que salga de mi boca sea puesta por ti en mí, Señor, para la edificación de mis hermanos. Esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tratar de hacer un estudio expositivo de esa cita, de esos dos versículos que vamos a leer. Entonces les voy a pedir que no cierren su Biblia, sino que permanezcan ahí. Los versículos yo los voy a leer y los voy a dar. Si usted quiere buscarlo, búsquelo, pero no pierda Primera de Pedro 1 y 2. Entonces, cuando es un estudio positivo, quiere decir que vamos a empezar a analizar esta cita tal y como está en la Biblia y poder sacar todo lo que esta cita nos está diciendo. Lo que podemos notar de primero es que Pablo habla y toma su autoridad de apóstol. Él está hablando como un apóstol, como un enviado de Cristo. Entonces lo que él lo dice, no lo dice en nombre de él, sino en nombre de Jesús. Esto es lo primero que vemos. Pero luego vemos que dice a los expatriados de la dispersión. Luego menciona el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tratar de entender un poco acerca de esto y a quiénes le está escribiendo. Pablo les está escribiendo a un conjunto de personas cristianas que, como él lo dice, están dispersos sobre estas 5 provincias que estaban dominadas por el Imperio Romano. Entonces, la palabra griega que se usa aquí para dispersión es diáspora. Entonces, la palabra diáspora comúnmente se refería a los dispersos de Israel, o sea, los judíos dispersos. Pero en cierto sentido, aquí no solamente se le está hablando a judíos dispersos, y lo sabemos porque más adelante en esta misma carta él hace mención que también se está refiriendo a gentiles, o sea que no hay solamente judíos, sino que también gentiles. Entonces entendemos que en cierta parte él está diciendo a los judíos dispersos, pero en cierta parte también está diciendo a los cristianos dispersos. ¿Y qué significa eso? Luego dice, primero antes de eso dice expatriados. Entonces estamos hablando de personas dispersas que son cristianas, así como nosotros, sin importar su raza, simplemente que están dispersas. En este caso habla las 5 provincias, pero podemos entender esto, podemos entender esto como que nosotros los cristianos no somos de este mundo, somos peregrinos del mundo. Esto lo podemos ver en Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estas eran personas que estaban siendo perseguidas y atribuladas y menospreciadas a causa del Evangelio, tanto judíos como gentiles. Estas personas eran despreciadas a causa de que los judíos, por ejemplo, los judíos que habían sido aceptos eran menospreciados porque sabemos que los judíos del entonces de Jesús, la gran mayoría y sobre todo los líderes religiosos, no aceptaron a Jesús como el
Mesías. Entonces aquellos que lo aceptaban eran menospreciados por los que no lo aceptaban y eran hechos como a un nivel más bajo. Luego tenemos los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no formaban parte del pueblo judío y que tenían muchos otros dioses. Entonces cuando ellos aceptan a Cristo y se convierten, ellos dejan de adorar a esos dioses. Entonces los gentiles que no habían sido conversos, ellos menospreciaban a estas personas, a estos cristianos, por no rendir culto más a los dioses que ellos antes tenían. Entonces, en resumen, tenemos el hecho de que aquí hay cristianos dispersos y el hecho de que nosotros los cristianos no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra soberanía es de los cielos. ¿Cuánto creen eso? Nuestra soberanía es de los cielos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sabe algo por qué el mundo menosprecia a los cristianos? ¿O por qué muchas veces se nos toma por locos? ¿O por qué muchas veces se nos toma por ignorantes de la ciencia? Por el simple y sencillo hecho que no somos de este mundo. Somos del cielo. Tenemos una patria celestial y por eso claramente nos dice arriba en la otra cita que leímos, si fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos de este mundo, entonces el mundo nos aborrece. Entonces, en principio, vamos a volver a Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Hasta ahí ya entendimos eso. Luego menciona 5 provincias. Estas eran 5 provincias que ahora pertenecen a Turquía. Estas 5 provincias estaban siendo gobernadas por el Imperio Romano y estas 5 provincias, que eran Asia Menor en esencia, habían sido ya evangelizadas por muchos de los apóstoles, como por ejemplo Pablo. Él ya había evangelizado a estas personas y Pedro les está escribiendo a estas personas, las cuales estaban siendo martirizadas y menospreciadas. Pero aquí viene él y les da un consuelo. Y con esto entramos a algo maravilloso. En el versículo 2 dice, y si todavía no ha partido el texto puede leerlo: elegidos según la presciencia del Dios Padre. No es presencia, es presciencia, no es presencia. Ya lo vamos a entender. Pero primero vamos a analizar el hecho de que dice que somos elegidos. Somos elegidos. Y entramos a la doctrina de la elección. Y esto es bastante teológico, así que necesito que pongan mucha atención para que no se pierdan. La elección divina. En Malaquías 1:2-3 podemos encontrar algo. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes de desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Desde el principio del Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios elige a unos para salvación y luego deja a otros que se pierdan en su condenación. Jacob fue elegido sobre Esaú. Ese es un hecho. Dios elige cuando ellos aún no habían nacido, ellos no habían hecho nada aún. Romanos 9:13 vuelve y para explicar el tema de la elección se va a este pasaje preciso y dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entender qué es lo que estoy diciendo a ustedes. Lo que les estoy diciendo es que Dios ha elegido a un determinado número de personas para ser salvas. Es decir, los que no son elegidos por Dios no son salvos, pero por los que son elegidos por Dios, forzosamente son salvos. ¿Cuál es el problema que trae esta doctrina para aquellos que no la creen? Bueno, dicen, como un Dios justo puede elegir a unos sin antes nacer y puede dejar a otros en su perdición. Vamos a tratar de entenderlo. Y Romanos es muy claro en esto. Siempre Romanos 9, 14 al 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Si hay alguno que dice que Dios es injusto por elegir a Jacob por sobre Esaú, entonces esta persona realmente no entiende la justicia, y la justicia de Dios no puede ser juzgada en base a pensamientos humanos, sino que Dios es el estándar y su justicia es perfecta. Y es un hecho de que Él elige porque Él elige a los que van a ser de salvación y honra y a los que van a ser de perdición.
a los que van a ser de perdición. Podemos ver también, y aquí entramos a un hecho muy sorprendente, cómo Dios, si elige a unos para salvación, puede juzgar a aquellos que no los eligen. Es decir, nosotros todos los que estamos aquí tenemos la confianza que hemos sido elegidos para ser salvos y tenemos la plenitud en la fe de Cristo que vamos a ser salvos, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que no van a ser salvos? Es decir, en resumen, de aquellos que no han sido elegidos por Dios. ¿Qué hay de ellos? ¿Cómo es que al final de cuentas la salvación viene por Dios y al mismo tiempo estas personas pueden ser condenadas a causa de que no dieron un sí? Génesis 25, 29 al 34. Y esta es una lectura un poco larga. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él corrió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Jacob fue elegido, dice que ellos estaban en el vientre de su madre, y él le dijo que a uno iba a hacer descendencia y el otro no, en el sentido de que uno le iba a prosperar y el otro no, aun cuando ellos no habían hecho ningún tipo de obra humana. Pero se le dijo que el mayor iba a servir al menor. Y también se nos dice que Esaú nació primero que Jacob, entonces Esaú era el mayor, entonces Esaú tendría que servir al menor. ¿Cuál era el problema con esto? Que en el antiguo Israel el primer hijo tenía el derecho de la herencia, el primer hijo tenía el derecho de todas las promesas, y esta promesa de Dios ciertamente era un poco contradictoria con esto. Pero podemos ver cómo lo que Dios ha determinado se cumple. ¿Qué pasó? Esaú era un hombre de casa, y un día que llegó de cazar, vino y fue seducido por el olor de un guiso que estaba haciendo Jacob. Seguramente él cocinaba muy rico. Entonces él le pidió a Jacob que le diera, y luego Jacob le dijo: bueno, si tú quieres que yo te dé de comida, véndeme tu primogenitura. Entonces vea la conclusión tan torpe de Esaú: algún día voy a morir, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Ve cómo el hombre desprecia las promesas de Dios, porque el mayor iba a servir al menor, entonces era necesario que esto sucediera. Entonces vino Esaú y comió de la comida de Jacob, y así menospreció su primogenitura. Ya después sabemos la historia de cómo Jacob enredó a Isaac para que él lo bendijera. Entonces, pero realmente esto lo hacía porque ya Esaú había vendido su primogenitura, él había despreciado. Entonces llegamos a esta conclusión: ¿es Esaú culpable por vender su primogenitura? Sí. ¿Y fue Jacob elegido para que él le sirviera el mayor? También sí. Entonces algunas personas dicen: bueno, Esaú no tiene la culpa porque Dios había elegido esto, entonces así tenía que ser. Esta es una gran verdad teológica, que Dios en su soberanía determina quiénes van a ser salvos, pero aquellos que no lo son también son condenados a causa del rechazo del evangelio. ¿Cómo funciona esto? Realmente no lo sé y no lo sabemos. La respuesta queda es un misterio, porque es evidente que la Biblia plantea que Dios elige, y es evidente que la Biblia plantea que Dios también condena. Le voy a poner un ejemplo. Así como se nos dice que Jesús es totalmente hombre, y así como se nos dice que Jesús es totalmente Dios, no lo entendemos, nosotros no sabemos cómo funciona eso, en qué momento es Dios y en qué momento es hombre, no lo entendemos. Pero el hecho de que no entendamos una verdad que está en la Biblia no quiere decir que vamos a negar esa verdad, porque ya vimos en base a versículos bíblicos cómo Dios elige y cómo Dios condena. Entonces, si volvemos al pasaje bíblico que estábamos estudiando, somos elegidos por Dios para salvación. ¿Y de qué manera somos elegidos? La siguiente palabra es muy interesante: la presciencia.
La palabra griega es prognosis, que hace referencia a un conocimiento previo de Dios. Pero esto es otra cosa que hay que aclarar muy bien. Si Dios nos elige, ¿por qué nos elige? Bueno, la respuesta más corta, si Dios nos elige, es porque Él es misericordioso con nosotros y Él en su soberanía determinó así hacerlo. Él es misericordioso y Él determinó así hacerlo. Aunque muchas veces esta palabra se podría entender a que Dios sabía por adelantado que a usted se le iba a predicar el Evangelio y que usted iba a decir que sí, entonces por ese sí que usted dio, usted fue salvo. Entonces, como Dios sabía que usted iba a ser salvo, Él lo eligió para salvación. Pero esto no es así, porque si hubiese sido por un sí de nosotros, entonces estamos atribuyendo un poco de la obra de la salvación para nuestra propia obra. El sentido aquí de esta palabra no es un conocimiento de saber lo que va a pasar al futuro, sino un conocimiento de una determinación de lo que va a suceder mediante la soberanía de Dios. Entonces, para que lo entiendan más, nosotros no dijimos que sí al Evangelio porque nosotros hayamos sido inteligentes. Dijimos que sí al Evangelio porque Dios nos había elegido para que dijéramos que sí, por medio de su gracia, por medio de su gracia. ¿Y cómo podemos nuevamente reforzar esto que les acabo de decir? Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinasteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí, refiriéndose a Jesús, Pedro se levanta y predica y habla acerca de Jesús y usa la misma palabra prognosis. Pero les pregunto, ¿Jesús murió porque en algún momento Jesús, ya cuando iba a subir a la cruz, dijo que sí? Él murió porque Dios así lo había determinado en su voluntad. Entonces así lo podemos entender. Él murió desde luego porque su voluntad era morir por nosotros, porque Él es Dios. Pero cuando estamos hablando de una persona que puede tener variación, no podemos asegurar que los planes de Dios están sujetos a un sí o a un no de una persona. Entonces Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué es necesario que Dios haya determinado que nosotros fuéramos salvos y por esa determinación de Dios Él haya obrado en nosotros cuando se nos presentó el Evangelio? Bueno, por esta sencilla razón: y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Yo les pregunto a ustedes, ¿un muerto puede resucitar por sí mismo? Un muerto no puede resucitar en sí mismo. Y si lo llevamos al ámbito espiritual, Él dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces nos era necesario que alguien externo a nosotros viniera y nos diera vida. ¿Por qué pasó esta dádiva de vida? Porque Dios nos había predestinado para ser salvos. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí afirmamos nuevamente cómo la obra de nosotros en creer en Dios va a ser nuestra salvación. Es imposible, porque la palabra nos dice que no es por obras, no es por obras. Todos creímos porque Dios nos eligió para creer. Esta es la doctrina de la elección. Ahora vamos a ver cuál es un cierto problema de esto y cuál es la conclusión que llegamos. Que si Dios nos elige para ser salvos, la salvación no puede perderse. ¿Escucharon eso? Si Dios nos elige para ser salvos, la salvación no puede perderse. Y si usted alguna vez escuchó que la salvación podía perderse, antes que se enoje conmigo, permítame explicarle por qué le estoy diciendo eso. Entonces, ¿para qué nos eligió Dios? Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él los eligió. ¿Cuándo los eligió? Antes de la fundación del mundo. ¿Usted había hecho alguna obra antes de la fundación del mundo para merecer ser salvo? Vamos a ver, alguien que me diga. ¿Había hecho algo que le ameritara a usted ser salvo antes de la fundación del mundo, cuando Dios determinó de que usted iba a ser salvo?
No, hermanos, si nosotros no teníamos ni el conocimiento de nuestra existencia antes de nacer, incluso cuando éramos unos bebés no entendíamos que vivíamos y que existíamos. Entonces Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahora bien, ¿por qué algunas personas dicen que esta es una doctrina de demonios? ¿Por qué dicen que el hecho de decirle a ustedes que van a ser salvos porque han sido elegidos para ser salvos y que no pueden perder su salvación, ellos dicen que es una doctrina de demonios? ¿Por qué? Porque ellos lo entienden de esta manera. El hecho de ser salvo le va a dar a usted la potestad para pecar y aún así seguir siendo salvo. Pero esta es una absoluta mentira, y esto lo dicen aquellas personas que no han entendido completamente la doctrina. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces aquí entramos a otra doctrina muy importante, la perseverancia de los santos. ¿Por qué persevero yo y por qué persevera usted? Porque Dios nos hace perseverar. ¿Por qué nos hace perseverar? Porque Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Juan 10:27-29 dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En qué momento fuimos entregados a Jesús? Antes de la fundación del mundo. Fuimos entregados a Él como ovejas de Él, y las ovejas que han sido entregadas a Él oyen su voz. ¿Y qué dice? Amado hermano, si usted tan solo entiende esta palabra, si usted entiende que está en las manos de Dios, ¿cómo va usted a pensar que puede ser arrebatado por el enemigo? Es imposible. No podemos creer que podemos ser arrebatados del enemigo, porque Dios está por sobre todas las cosas y Él es soberano. ¿Y qué dice la palabra? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, aquí yo sé que hay varias cosas en su mente, pero vamos a tratar de abordar una. ¿Cómo es que vemos personas, incluso pastores o grandes líderes de la iglesia, que perseveraron por mucho tiempo, pero de repente se apartan de las cosas de Dios, o cometen un pecado terrible y no vuelven a la redención, no vuelven al arrepentimiento? ¿Qué pasa con estas personas? Vamos a ver qué nos dice Juan en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El hecho de que usted mire a alguien aquí no significa ni tiene la plenitud de que esa persona es salva. Y esa persona podría salir, pero la gran respuesta a esto es que esa persona no perdió su salvación, sino que realmente esta persona no era salva. ¿Por qué? Porque si hubiera sido salva, Dios la hubiese hecho perseverar. Dios la hubiese hecho perseverar. Entonces, ya dijimos la parte mala de esta doctrina, el hecho de que algunos piensan de que esta doctrina afianza a personas para que pequen deliberadamente y sigan confiando en que son salvos. Bueno, vamos a analizarlo un poco más. ¿Para qué fuimos nosotros escogidos? Sigamos leyendo. Elegidos según la presencia de Dios Padre, que ya lo entendimos, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para esto fuimos elegidos, para obediencia y santificación en el Espíritu. Entonces, ¿quiénes son salvos? Los que perseveran y los que obedecen al final, los que el Espíritu los sigue santificando hasta el día que Dios venga. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Los elegidos somos transformados. Ahora, esto bien, usted hubo algún momento que usted no había sido redimido, es decir, cuando antes de llegar al Señor, pero usted estaba en el plan de salvación. Es decir, en algún momento se le iba a presentar el Evangelio, y porque Dios lo había elegido a usted iba a decir que sí al Evangelio, y iba a empezar en ese proceso de santificación hasta que Dios venga. Romanos 8:29 dice: porque lo que antes conoció,
también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él los eligió para que fuéramos conformados según la imagen de nuestro Señor Jesús. Entonces, el hecho de que Dios nos haya elegido a nosotros y decir que somos seguros en la salvación que Él nos ha prometido, no nos da la libertad para pecar y seguir pensando que vamos a ser salvos. Si por un momento usted entiende, cuando usted no existía, Dios lo eligió a usted. ¿Por qué lo eligió a usted? Por nada, simplemente porque Él tuvo misericordia de usted. Nosotros no tenemos absolutamente nada de gloria en esto, no lo tenemos. Entonces, ¿cuál debe ser su respuesta? Gratitud, amor y obediencia. Esa es la mejor respuesta ante esta maravillosa doctrina. Romanos 6:1-2 dice que, pues miremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora bien, ¿cuándo muere usted al pecado? Cuando acepta al Señor Jesús de corazón, y día a día usted se va transformando de gloria en gloria. ¿Por qué es que usted es capaz de hacer esto? Una vez más, porque Dios lo ha elegido. Porque Dios lo ha elegido. Esta es la única manera que usted pueda ser salvo. Ahora bien, ¿estamos bien con eso? ¿Entendieron? ¿Todos entendieron? Amén. Entonces pasamos a la siguiente parte. Para obedecer y ser santificados con la sangre, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay varias ocasiones en las que personas fueron rociadas por la sangre. Creo que a los sacerdotes los ungieron, pero yo creo que lo que tenía en mente Pedro aquí era este pasaje. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Disculpen un momento. Entonces dijimos que Pedro posiblemente tenía en cuenta este hecho de que Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando sucedió eso, en algún punto después de la liberación en el monte Sinaí, Moisés edificó 12 altares, uno por cada tribu de Israel. Luego tomó la mitad de la sangre de los sacrificios y la puso en un tazón y la roció sobre los altares. Luego él vino y recitó la ley que había sido dada por Dios, y el pueblo dijo: nos comprometemos y haremos esto que Dios nos ha dicho. Entonces, cuando ellos dijeron esto, vino Moisés y tomó la otra mitad de la sangre de los sacrificios y la roció sobre ellos. ¿Qué estaba haciendo Moisés aquí? Estaba haciendo un pacto. El altar significaba Dios y el pueblo significaba ellos, el pueblo de Israel. Entonces, él rocía sobre el altar y él rocía sobre el pueblo, y hacen un compromiso ambas partes. Este es un pacto por parte de ambas partes. El pueblo comprometido a obedecer y Dios comprometido a perdonar cuando ellos no son capaces de obedecer. ¿Escuchó esto? El pacto era el pueblo comprometido a obedecer la palabra de Dios y Dios comprometido a perdonar y tener misericordia cuando el pueblo no fuere capaz de obedecer. Ahora bien, esto es en el antiguo pacto, pero ¿qué realmente nos está diciendo Pedro ahora nosotros que estamos bajo el nuevo pacto? ¿Qué pasa? ¿Por qué dice que para ser rociados, que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que él está diciendo? Bueno, él simple y sencillamente está diciendo que nosotros estamos haciendo un pacto de obediencia, un pacto de obediencia y de santificación. Esto, en resumen, lo que está haciendo es retratando la sombra del antiguo pacto en el nuevo pacto. El hecho de que ahora ya no son la sangre de corderos, sino la sangre del cordero inmolado por Dios, quiere decir que esto es un pacto eterno que no se rompe. ¿Acaso eso no lo maravilla a usted? Entonces, en resumen, y para ir terminando, vamos a ver nuevamente las partes que encontramos en esta maravillosa parte de la epístola de Pedro.
y esto que solamente es el versículo 1 y el versículo 2, pero vieron qué cargado de teología está, y podemos seguir encontrando aún más y más si seguimos escudriñando. Lo primero que tenemos es que Pedro está animando a ciertas personas que son cristianos y les dice que los cristianos no somos de este mundo, sino que nuestra patria está en el cielo. Luego él los consuela por la tribulación que ellos están pasando en este mundo y les dice que perseveren porque ellos han sido elegidos por Dios, que el que sean rechazados por este mundo nada más vale que hayan sido elegidos por Dios. Luego él viene y le dice que han sido llamados para santificación y les da la razón porque la sangre de Cristo ha sido rociada sobre todos nosotros. Hay algo más maravilloso que podemos notar aquí y es la obra redentora de las tres personas de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a tratar de verlo rápido. Elegidos en una presencia de Dios Padre. ¿Quién elige? Dios Padre. Luego en santificación del Espíritu. ¿Quién santifica? El Espíritu Santo. Luego que pasa para obedecer y ser rociado con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Entonces tenemos al Padre que llama, al Espíritu que santifica y al Hijo que hace posible la entrada al cielo por medio de su sangre. ¿Qué es la santificación? Bueno, la santificación es la obra llevada por el Espíritu Santo día a día conforme nosotros nos sometemos a la voluntad. ¿Cuál es el objetivo de la santificación? Conformarlos a la imagen de Jesús. Ese es el objetivo de la santificación. Entonces, los que niegan la Trinidad, realmente no sé cómo leen este texto. No sé si es que Dios está cambiando rapidito aquí, pero el caso es que aquí menciona al Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Entonces, ya estamos terminando, hermanos, y solo quiero dejarlo con este pensamiento y quiero que lo repitan después de mí, si pueden. Lo voy diciendo y ustedes lo repiten. Qué maravilloso, que aun cuando yo no existía, tú, Señor mío, ya me habías elegido para ser salvo. No porque yo haya hecho algo para merecerlo, sino porque tú eres un Dios de misericordia, perdón y gracia. Este es el maravilloso pensamiento que nos lleva a esta maravillosa doctrina de la elección. ¿Por qué hago eso? Porque hay muchos falsos profetas que andan predicando cosas que no están en la Biblia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que las predican con la Biblia. Y cuando usted realmente no está fundamentado en sus verdaderas creencias y no está realmente conformado a que eso está en la Biblia, fácilmente puede ser engañado y vivir toda una vida pensando: ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Será que en el último minuto de mi vida voy a pecar y voy a botar a la basura toda una vida de santificación? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga y que este mensaje sea para ustedes un consuelo en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el final. Amén.